Durante aquella noche navideña, cuando el aroma de la cena se mezclaba con las luces tenues del comedor, algo se quebró en el ambiente familiar. Mientras todos conversábamos animadamente, mi padre, con una mirada intensa y decidida, pronunció palabras que helaron el ambiente. Ya no puedes seguir formando parte de este hogar. Al instante sentí que el mundo se detenía. En un primer instante, pensé que debía ser un malentendido. Mi madre, con una risa vacilante y cargada de incertidumbre, parecía dudar de la realidad de lo que acababa de oír, mientras mi hermana menor, Lily, apenas podía sostener el tenedor en medio de un bocado, con los ojos desorbitados por la incredulidad. La sala se sumió en un silencio abrumador, interrumpido solo por el eco de esas palabras inesperadas. A mis 23 años, con un trabajo estable, y siendo yo quien se encargaba de los gastos básicos, la electricidad, el internet, los víveres semanales, siempre había asumido la responsabilidad de mantener viva aquella casa, especialmente en tiempos difíciles, cuando papá llevaba años sin encontrar estabilidad laboral y mamá apenas podía cubrir sus necesidades con un trabajo de medio tiempo. Siempre me vi como el pilar que permitía que las luces siguieran encendidas. Y sin embargo, en esa noche, me vi forzado a enfrentar una decisión que jamás imaginé. Debía partir. El ambiente se volvió aún más tenso cuando, al dejar caer su cubierto, mi padre se plantó frente a mí y con voz firme reiteró que mi estancia había sobrepasado los límites permitidos. En ese preciso instante, cualquier atisbo de cariño o complicidad se desvaneció. Mi madre, con una suavidad temerosa, intentó sugerir que se hablara del asunto en otro momento, pero fue interrumpida por la implacable autoridad de papá. Esta es mi casa, y yo decido quién puede permanecer en ella. Con el corazón encogido, observé cómo Lily, a sus 16 años, miraba a nuestros padres con una mezcla de desconcierto y miedo, como si en sus ojos se reflejara la incertidumbre de un futuro que se desmoronaba. Respiré hondo, entendiendo que discutir o rogar no cambiaría la situación, por mucho que mi ser se resistiera a la idea de abandonar el único hogar que había conocido. Sin ofrecerles la satisfacción de una respuesta emotiva, me levanté lentamente, recogí mi plato y lo llevé al fregadero, evitando cualquier reacción que pudiera intensificar el conflicto. Mientras la cena se disolvía en un murmullo distante, solo pude fijar mi mirada en Lily, la única que aún parecía aferrarse a algún rayo de esperanza en medio del caos. Con un pequeño gesto de asentimiento, intenté transmitirle que, a pesar de todo, ella seguía siendo mi prioridad. Al terminar la velada, me retiré sin despedidas, dirigiéndome silenciosamente a mi habitación para comenzar a empacar mis pertenencias. Cada objeto evocaba un recuerdo, una risa compartida, un momento de complicidad que ahora se tornaba dolorosamente ajeno. A lo lejos pude escuchar a mis padres intercambiar palabras en tono bajo. Mi madre murmuraba que, siendo yo adulto, ya era hora de que asumiera su propio camino, mientras mi padre insistía en que esa decisión era inapelable. En medio de aquella noche cargada de resignación, la puerta de mi cuarto fue suavemente golpeada. Al abrirla, encontré a Lily, con los ojos enrojecidos por las lágrimas y el semblante marcado por la confusión, preguntándome en voz apenas audible, ¿qué acaba de suceder? Aunque mi interior bullía de sentimientos encontrados, traté de mantener la calma y le aseguré que encontraría la manera de salir adelante, a pesar de que la realidad implicaba partir ya al día siguiente. La incertidumbre del futuro se hacía presente. Contaba con algunos ahorros, pero no había planificado una mudanza tan repentina. Quizás durante un tiempo podría resguardarme en la casa de un amigo o buscar un lugar que pudiera llamar mío. Sin embargo, el impacto de mi partida no se limitaría solo a mi bienestar, pues implicaba la pérdida del soporte que yo representaba para ellos, un hecho que, paradójicamente, acentuaba la gravedad de la situación. Con el corazón encorvado por la tristeza y la determinación de no sacrificar mi dignidad, emprendí el camino hacia un nuevo comienzo. Aunque la despedida estuvo cargada de silencios dolorosos y promesas apenas susurradas, comprendí que, a veces, dejar atrás lo conocido es el primer paso para reconstruir una vida más auténtica y libre de ataduras insostenibles. Con voz serena pero decidida, le dije, «Eso es lo que pienso», mientras ella bajaba la mirada, inmersa en sus propios pensamientos. Tras terminar de empacar, la observé quedarse en silencio, como si no tuviera prisa por abandonar ese lugar. Finalmente, soltó un suspiro y dijo, «Vas a lamentar esto». Sonreí levemente y respondí con calma, «Lo sé». A la mañana siguiente, antes de que el sol apenas asomara, bajé mis maletas, las cargué en el auto y, al mirar la casa por última vez, no sentí tristeza ni remordimientos, sino un profundo alivio. Mientras recorría el camino de entrada, abrí mi aplicación bancaria y, meticulosamente, eliminé mi nombre de todos los servicios: luz, internet, agua e incluso la suscripción a Netflix. Yo había sido quien aseguraba que todo funcionase, y ahora, sin mí, todo se apagaría en poco tiempo.
Con una sonrisa sutil puse el auto en marcha y me alejé sin mirar atrás. Durante los días siguientes, me refugié en el departamento de mi amigo Jake mientras buscaba un nuevo lugar que pudiera llamar hogar. A pesar de que el sofá de Jake resultaba incómodo, el perro Max no dejaba de observarme cada vez que intentaba dormir. Y su compañero de cuarto, con comentarios constantes sobre si me quedaría para siempre. Parecía olvidar que mi decisión era definitiva. Nada de eso importaba, pues había recuperado mi libertad. Ya no tenía que sostener una casa que ya no deseaba ni fingir admiración hacia alguien que, en una cena navideña, me había rechazado sin piedad. 3 días después, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Al principio lo dejé pasar. 7 llamadas perdidas de mi madre, 2 de mi padre, algo inusual, ya que él raramente se comunicaba, y varios mensajes de Lily. Finalmente, uno de ellos decía: «Están perdiendo la cabeza, se cortó la luz». No pude evitar sonreír ante la ironía. Creían que las cuentas se saldarían solas. Poco tiempo después, otro mensaje de mi padre informaba que está furioso y que hay rumores de que le hiciste algo a la casa. La situación se volvía cada vez más caótica. En los días siguientes, decidí ignorar los intentos de contacto. Mi madre seguía llamando y enviando mensajes, e incluso probó escribir en redes sociales, mientras que mi padre se limitaba a un par de llamadas, como si en silencio esperara que volviera a caer en sus manos. Sin embargo, mi camino ya estaba claro. Permanecí en el departamento de Jake, consciente de que su ayuda era temporal. Aunque él era comprensivo, su compañero de cuarto no perdía oportunidad para hacer bromas sobre mi situación y recordarme lo inestable de mi estado actual. Esas molestias resultaban insignificantes frente al inmenso alivio de no tener que vivir en una casa que había dejado de ser mi refugio. Mientras tanto, Lily me enviaba constantes actualizaciones sobre el caos en la casa. Primero cortaron la luz, luego el internet y finalmente el agua. Mi madre había entrado en pánico al comprobar la interrupción de los servicios esenciales. Lily llegó a decirme que ya ni siquiera sabían cómo iban a bañarse. No pude evitar esbozar una sonrisa amarga ante la ironía de que, después de haber sido expulsados por considerarnos una carga, ahora se veían obligados a enfrentar la realidad de vivir sin las comodidades básicas. La situación alcanzó un punto crítico cuando Lily me informó que mi padre, visiblemente alterado, estaba destrozando cosas en la sala. La imagen de él, gritando con una furia desbordada porque las cuentas ya no se pagaban, me llenó de una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Él prometía encontrar una solución, mientras mi madre, en el rincón de una habitación, lloraba desconsoladamente. Todo aquello evidenciaba que, a pesar de la imagen de control que siempre había intentado proyectar, la realidad se le escapaba de las manos. 2 semanas más tarde, logré conseguir un pequeño apartamento amueblado que, aunque modesto, era completamente mío. Con una inversión de parte de mis ahorros, encontré un lugar que contaba con un sofá decente, una cama cómoda, y lo más importante, estaba lejos de ese ambiente tóxico. El día de la mudanza, recibí un mensaje de Lily: «Necesito salir de allí». Mi corazón se encogió al saber que ella también estaba sufriendo, pero, al ser menor de edad, no podía acompañarme en este cambio radical. Lily tardó en responder, pero finalmente confesó que ya no aguantaba más vivir en esa situación. Sin luz, sin agua, sin internet, y con constantes gritos y llantos en casa, describiendo un auténtico infierno. Sin embargo, para mí ese sufrimiento había quedado atrás. Mi libertad significaba dejar de cargar con responsabilidades que me hacían daño, y ahora podía empezar a construir una vida a mi propio ritmo. Una noche, ya después de ducharme y cuando creí haber encontrado cierta calma, mi teléfono sonó. Era mi madre. Sin embargo, rodé los ojos y rechacé la llamada. Minutos más tarde, Lily me insistió con un mensaje: «Contesta». Suspiré y finalmente respondí. Pero antes de que pudiera decir algo, escuché la voz angustiada de mi madre: «Por favor, vuelve a casa». No pude evitar soltar una risa corta y, con tono frío, le respondí: «Ya no me necesitan, me echaron, así que tendrán que arreglárselas». En ese instante, su voz se quebró en sollozos. Con esas palabras, sellé el final de un capítulo doloroso y abracé la libertad que tanto había anhelado. Era hora de seguir adelante, construir mi propio camino y dejar atrás un pasado que, aunque marcado por el sufrimiento, me enseñó el valor de la independencia y el amor propio. La discusión se había intensificado de tal forma que, en medio del caos, alguien exclamó: «No podemos, la casa se está desmoronando. ¿Acaso es tu problema?». Entre lágrimas y ruegos, me suplicaban que comprendiera sus errores, que mostrara un poco de compasión. Pero después de años en los que me encargué de pagar las cuentas y aportar en todo lo que pude, terminé siendo tratado como si no valiera nada. Y ahora, de repente, pretendían que regresara. Sin darme cuenta de lo absurdo de la situación, colgué antes de que pudiera oír algo más. Esa noche, me acosté y dormí profundamente por primera vez en años, liberado del peso de ser considerado un simple cajero automático. Los días siguientes se llenaron de llamadas. Mi madre suplicaba, mi hermana pedía ayuda, y mi padre, por su parte,
No volvió a intentar comunicarse conmigo. Finalmente, Lily envió un último mensaje. Están hablando de vender la casa. Aunque siempre había percibido a mi padre como incapaz de asumir responsabilidades, jamás imaginé que llegaría a ese extremo. Respondí con frialdad. Sí, dice que ya no se puede más. Mamá está en estado de shock, pero él ya tomó una decisión. Esa noticia me arrancó una risa amarga. En el fondo, su actitud confirmaba lo que siempre había sospechado. Si no podía persuadir a nadie para cubrir sus deudas, simplemente se rendía. Parecía anhelar sentir algo de afecto, pero yo solo encontraba desdén en sus actos. Decidí apagar el teléfono y dejarme llevar por el sueño, aunque en el fondo sabía que aquella historia aún tenía capítulos por escribir. En los días siguientes ignoré cualquier intento de contacto. Bloqueé a mi madre. Mi padre no volvió a llamarme. Y aunque Lily persistía, comprendí que necesitaba tiempo para dejar atrás ese pasado y concentrarme en mi nueva vida. En mi pequeño apartamento, por fin todo comenzaba a encajar. Había paz, silencio y la libertad de gastar mi dinero en mí mismo. Mi sueldo, que antes se esfumaba en facturas que ni siquiera correspondían a mis gastos, ahora me permitía disfrutar de pequeños lujos. Salí a cenar a restaurantes agradables. Compré ropa nueva e incluso me inscribí en un gimnasio. La sensación de libertad era indescriptible, aunque una parte de mí intuía que esa calma era solo temporal. 2 semanas después, cuando ya casi había dejado atrás el tumulto, recibí un mensaje de un número desconocido. Necesito hablar contigo, es serio. Era Lily. Suspiré al instante, consciente de que tarde o temprano intentaría arrastrarme de vuelta al drama familiar. Sin embargo, en su mensaje percibí un tono distinto. Le pregunté, ¿qué sucede? La respuesta fue rápida y contundente. Van a vender la casa. Papá ya está negociando con un comprador. Una risa despectiva se escapó de mí. Esa noticia no me afectaba, o al menos eso creí. Pero luego añadió, están vendiendo hasta tus cosas. Sí, dicen que van a llevarse tu computadora, la televisión, incluso tu cama, porque al parecer, al no querer regresar, ya no las necesitas. Un ardor intenso se encendió en mi pecho. Durante tanto tiempo, aquel hombre me había rechazado, tratándome como si fuera una carga, y ahora se disponía a deshacerse de mis pertenencias como si nunca hubieran sido mías. Tomé aire profundamente y le dije, dime la dirección del comprador. Lily tardó unos minutos, pero finalmente me envió la información. El comprador estaba interesado en adquirir toda la casa e incluso negociaba el mobiliario. Sin pensarlo 2 veces, tomé mis llaves y salí de mi apartamento. El trayecto fue breve. Al llegar, observé a un hombre de mediana edad conversando animadamente, con mi padre en la entrada. No dudé. Bajé del coche y me dirigí directamente hacia ellos. Con la voz cargada de furia le pregunté a mi padre, ¿te has vuelto loco? Su expresión se tornó primero en sorpresa, para luego transformarse rápidamente en el mismo desprecio de siempre. Ah, ahora sí apareces. Ya no tienes nada para ti. El comprador nos miró incómodo, como si se diera cuenta de que estaba siendo testigo de un conflicto familiar ineludible. En ese instante supe que, aunque había dejado atrás un capítulo doloroso, la confrontación definitiva con mi pasado estaba a punto de comenzar. Con la tensión latente en el ambiente, me acerqué a mi padre con voz firme. No puedes vender mis cosas. Su risa, fría y despectiva, fue la respuesta que esperaba, mientras él replicaba con indiferencia. No puedo. Tú decidiste irte. Ya no necesitas nada de lo que quedó aquí. Sin poder contener mi enojo, grité, si quieres recuperar lo que es mío, cómpralo. Esas palabras encendieron en mí una determinación inquebrantable. Podría haberme marchado sin más, olvidando todo lo vivido, pero no podía pasar por alto que, después de años de sostener a la familia, ese hombre me había dejado en la calle y ahora pretendía lucrarse de mis esfuerzos. Con una sonrisa irónica le dije, vende la casa. Mi padre frunció el ceño y entre burlas replicó, véndela. Cuando lo hagas, ya no tendrás dónde vivir. Sin inmutarme, respondí, con ese dinero me compraré un departamento. El silencio que siguió era ensordecedor, dejando claro que sus planes se desmoronaban. Decidido a no dejar que se saliera con la suya, puse en marcha mi estrategia. Utilicé todos mis recursos para notificar a la compañía de electricidad sobre el proceso de venta, estableciendo que cualquier deuda pendiente debía saldarse antes de la transferencia. Repetí la misma acción con el servicio de agua, gas e incluso con los impuestos atrasados que se habían acumulado durante años. Mi padre estaba a punto de recibir una gran suma, pero ahora, gran parte de ese dinero se destinaría a saldar sus obligaciones, truncando sus esperanzas de una nueva vida. Entonces recordé un detalle fundamental. La casa no estaba únicamente a nombre de mi padre. Mi madre también tenía derechos sobre ella, y ella desconocía por completo el plan de venderla. Sin dudarlo, la llamé. Su voz se llenó de sorpresa y angustia cuando me dijo, «Nunca me llamas, solo quería avisarte que tu esposo está vendiendo la casa sin decírtelo». El silencio en la línea era tan denso que pude percibir el temblor en su respiración. Le conté cada detalle y, en un instante, quedó en shock. ¿No puede hacer eso?, le pregunté, a lo que me respondió. «Puede, si tú lo permites». Al día siguiente, Lily me envió un mensaje. «Están peleando horrible». Mi padre intentó defenderse, pero se quedó sin argumentos. No podía vender la casa sin el consentimiento de mi madre. Esa noche, Lily me llamó nuevamente. «No vas a creerlo, se va de la casa».
La satisfacción se mezcló con una amarga ironía cuando me contó que, tras la confrontación, mi madre le había dicho que, si mi padre quería tanto desprenderse de todo, mejor se marchara por su cuenta. Sin hogar, sin dinero y sin compañía, él se vio obligado a pedir ayuda a amigos para conseguir un sofá donde dormir. Resultó poético. Durante años me hicieron sentir como una carga, y ahora él se convertía en el verdadero peso de ese lugar. «Ganaste», dijo Lily entre risas, y en ese instante comprendí que había tomado la decisión correcta. Ya había iniciado una nueva vida. No necesitaba ni la casa, ni sus objetos, ni los recuerdos dolorosos. Lo único que me quedé fue la convicción de que jamás permitiría que alguien se aprovechara de mí de nuevo. Con el tiempo, mi pequeño apartamento se transformó en mi refugio y símbolo de libertad. Ya no cargaba con facturas ajenas ni soportaba el desprecio de un padre que nunca valoró mi esfuerzo. Me liberé del peso de mantener un hogar que jamás fue realmente mío. Mientras yo reconstruía mi vida, los demás a mi alrededor se desmoronaban. Lily me contaba cómo, tras ser expulsado por mi madre, mi padre vagaba de sofá en sofá, pidiendo favores a amigos que poco a poco lo fueron abandonando. Nadie quería hacerse cargo de un hombre de mediana edad, sin empleo y con un historial de deudas que lo hacía casi irrelevante. Intentó, de forma desesperada, volver con mi madre tras un mes de incertidumbre, saltando de un lado a otro en busca de un nuevo comienzo. Pero su pasado lo alcanzó. Su historial y falta de compromiso laboral lo dejaron sin opciones. Apareció en la casa tratando de convencerla de que podían recomenzar, pero mi madre, que había aprendido a valerse por sí misma, ni dudó en cerrarle la puerta de forma definitiva. Él gritó y suplicó, pero ya no tenía cabida en su vida. Decidí invertir el dinero que antes se destinaba a pagar servicios para 3 adultos, y lo canalicé en mi propio crecimiento. Tomé cursos, aprendí a manejar mis finanzas y me enfoqué en mi carrera. Con el tiempo, obtuve un ascenso en el empleo que mi padre solía despreciar, irónicamente, por creer que nunca me alcanzaría para vivir. Esa misma remuneración, con la que durante años lo había ayudado, ahora me permitía disfrutar de experiencias que antes parecían inalcanzables. Viajé, descubrí nuevos destinos y hasta compré un coche. Algo sencillo pero verdaderamente mío. La paz se instaló en mi vida. Ya no tenía que llegar a casa a escuchar quejas ni presenciar el ambiente tóxico que había marcado tantos años. Lily fue, sin duda, mi mayor apoyo durante todo este proceso. Siempre la animé a estudiar y prepararse para alejarse de ese entorno, para que jamás cayera en la misma trampa. Mientras mi padre se enfrentaba a las consecuencias de su propio abandono, la última noticia fue que se estaba quedando con un pariente distante que, sin conocer bien su historia, decidió darle una oportunidad. Yo seguía forjando mi camino. Estaba convencido de que su destino era ineludible, haber sido siempre una carga, y pronto, ser completamente excluido. La casa en la que crecí sigue siendo de mi madre, quien, con esfuerzo y determinación, pagó las deudas acumuladas y logró estabilizar su vida sin que nadie le arrebatara lo suyo. Yo nunca regresé. El joven que, aquella noche de Navidad, partió con sus maletas en mano y eliminó su nombre de todas las cuentas. Lo hizo sin mirar atrás ni arrepentirse, porque en el fondo, gané. Y mi padre, al final, lo perdió todo.